¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a todos los vehículos más nuevos de 1996, Honda, Toyota, Volkswagen Bau, Mazda, Dodge, Ford, BMW, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. El sensor ECT temperatura del refrigerante del motor es un termistor ubicado en el bloque del motor u otro paso de refrigerante. Cambia la resistencia con los cambios de temperatura del refrigerante con el que está en contacto. Suele ser un sensor de 2 hilos. Un cable es una referencia de 5 voltios del PCM, módulo de control del tren motriz, y el otro es una conexión a tierra suministrada por el PCM. A medida que cambia la temperatura del refrigerante, cambia la resistencia del sensor. Cuando el motor está frío, la resistencia es alta. Cuando el motor está caliente, la resistencia es baja. Si el PCM detecta un voltaje de señal inferior al rango de funcionamiento normal del sensor, se establecerá el código P0117. Un ejemplo de un sensor ECT de temperatura del refrigerante del motor. Síntomas. Los síntomas potenciales incluyen iluminación 1000, lámpara indicadora de mal funcionamiento. Mala economía de combustible. Mala manejabilidad. El motor puede funcionar bruscamente o expulsar humo negro por el tubo de escape. No puede estar inactivo. Puede comenzar y luego morir. Causas. Las posibles causas del código P0117 incluyen, en sensor ECT defectuoso, cortocircuito a masa en el circuito de señal ECT, conectores defectuosos o dañados, arnés de cables dañado, terminales sueltos en ECT o PCM, posiblemente un motor sobrecalentado, PCM malo. Soluciones posibles. Dado que este código es para una señal anormalmente baja al PCM desde el ECT, el PCM vio una condición excesivamente caliente en el refrigerante del motor. Esto podría deberse a un sensor o cableado ECT defectuoso, pero posiblemente podría ser causado por un motor sobrecalentado. Entonces, si su motor se sobrecalienta, diagnostíquelo primero. Dicho esto, aquí están las posibles soluciones, usando una herramienta de escaneo, con KOE o llave en el motor apagado, verifique la lectura de ECT en la pantalla. En un motor frío, la lectura de ECT debe coincidir con la lectura del sensor IAT temperatura del aire de admisión. Si no es así, reemplace el sensor ECT. 1. Si la lectura de ECT muestra una lectura excesivamente caliente, por ejemplo, más de 260 grados. F. Luego desconecte el sensor ECT. Esto debería hacer que la lectura de la TEC disminuya a la lectura extremadamente fría, alrededor de menos 30 grados F o menos. Si lo hace, reemplace el sensor, ya que está internamente en corto. Si no cambia la lectura, compruebe si hay un corto a masa en el circuito de señal del cableado de ECT. Podría ser que los dos cables de ECT estén en corto entre sí. Busque roces o cables derretidos. Repare según sea necesario. Si no puede encontrar ningún problema de cableado y la lectura de ECT no cae al extremo más frío cuando se desenchufa, entonces, verifique que el voltaje salga del PCM en el pin del cable de señal en el conector PCM. Si no hay voltaje o es bajo, entonces el PCM puede estar dañado. Nota: en algunos modelos es posible que la señal de referencia de 5 voltios se acorte temporalmente. Esto puede suceder si un sensor del motor acorta internamente la referencia de 5 voltios. Dado que la referencia de 5 voltios es un circuito compartido en muchos modelos, esto hará que sea anormalmente bajo. Por lo general, aunque esto irá acompañado de varios otros códigos de sensor. Si sospecha que puede ser el caso, desconecte cada sensor hasta que vuelva a aparecer la referencia de 5 voltios. El último sensor desconectado es el sensor infractor.
Reemplace y vuelva a verificar el cable de señal del conector PCM. 2. Si la lectura de ECT de la herramienta de escaneo parece normal en este momento, entonces el problema puede ser intermitente. Use una prueba de meneo para manipular el arnés de cableado y los conectores mientras observa la lectura de ECT en la herramienta de escaneo. Repare cualquier cableado o conector que esté suelto o corroído. Puede verificar los datos del cuadro congelado si su herramienta de escaneo tiene esa función. Mostrará la lectura de ECT cuando ocurrió la falla. Si muestra que la lectura está en el extremo más caliente, reemplace el sensor ECT y vea si el código vuelve a aparecer. Otros sensores ECT y DTC relacionados con circuitos P0115, P0116, P0118, P0119, P0125, P0128.